Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a hablar y les voy a comentar sobre algunas lecturas obligatorias que tuve durante mi época escolar, que tuve en el colegio, en la escuela, y que las amé, que me gustaron mucho y que hasta el día de hoy las recuerdo. Incluso algunas todavía las conservo desde aquella época. Es claro que la lectura obligatoria tiene sus pros, tiene sus contras. A la gran mayoría no les gusta o no les gustaba que los obligaran a leer ciertos libros. Y al final ese encanto por la lectura se perdía porque nos hacían leer libros que no siempre nos gustaban. En mi caso, yo no era una persona con muchos recursos cuando niño. Y mi único acceso a entretención era una televisión que tenía programación de televisión abierta y yo no tenía amigos, no salía a la calle, no jugaba con otros, no tenía más entretención. Entonces, ante la programación aburrida de la televisión abierta y no tener con quién jugar, yo encontraba en los libros obligatorios, encontraba muy buenas historias muy interesantes, encontraba mundos que para mí eran fascinantes. Y hasta el día de hoy hay libros que recuerdo con mucho cariño, con muchísimo cariño. Por ejemplo, voy a partir con uno que, bueno, que es de los pocos que yo conservo desde aquella época. Este libro es del año 1996. Está muy destartalado, muy manchado, muy viejo porque estuvo también guardado en unas cajas de cartón que se mojaron incluso y por eso está tan maltratado. En una mudanza recuerdo que se estropeó un poco, bastante. Lo voy a poner aquí. Yo generalmente no... Bueno, en mi época escolar, mis padres no conservaban los libros que me compraban para que yo leyera para la escuela. ¿Por qué? Porque no teníamos muchos recursos y había que vender esos libros para comprar los del próximo año. Te daban la lista de lecturas y aprovechabas de vender los anteriores en el mismo colegio, en la misma escuela. Se hacía una feria del libro y tú vendías tus libros a la otra generación, a la generación que venía después de ti, que tenían que leer esa misma lista. Y con ese dinero tú comprabas los nuevos libros para el otro año. Entonces no se quedaban los libros en mi casa. Los leía una vez para la prueba, para el examen, y después ya no estaban. Por eso mis libros desaparecieron totalmente. Y ahora que ya estoy viejo, esos libros que recuerdo de mi época escolar, he tratado de ir recuperándolos, de ir armando mi librero y tenerlos conmigo. Una excepción fue La historia interminable, porque sí fue un libro que nunca mis padres quisieron vender, porque a ellos también les gustaba mucho esta historia y quisieron que yo me la quedara, que no la vendieron y se quedó conmigo para siempre. La historia interminable de Michael Ende. Siempre recuerdo este libro. Este libro tiene algo muy bonito. Tiene las letras, no sé si se nota en la cámara, están verdes las letras y en alguna parte están de otro color, como de un color, miren qué bonito, miren qué bonitos los dibujos, miren qué bonitos los detalles. Para esa época, para el año 1996 me parecen unos detalles preciosos, preciosísimos, miren qué lindo, hermoso. Este fue uno de los pocos libros que yo recuerdo muy bien. O sea, no es que recuerde la historia propiamente tal con detalle, sino cosas que me hizo sentir. Yo no voy a abordar este video desde un punto de vista técnico, ni un punto de vista literario así muy preparado. No, lo voy a abordar desde la emoción, desde lo que me hicieron sentir estos libros, porque yo los leí cuando no era un lector con mucha experiencia, para nada. Entonces, cuando los leí por primera vez en esa época, me hicieron sentir cosas de un lector primerizo, y desde esa perspectiva los quiero abordar. Algo que siempre me llamó la atención de este libro
es esto, miren, se fijan que la letra está café y ahí está verde. Es porque el autor intentaba diferenciar cuando... Bueno, yo creo que ustedes saben que la historia sin fin, perdón, la historia interminable, empieza con este niño que encuentra un libro, que lo empieza a leer y entra a este mundo de fantasía. Y el autor, para diferenciar lo que pasa dentro del libro, lo coloca en verde, y lo que el niño y la parte de la historia del niño que está leyendo la pone de color café. Entonces así podemos ver cuando estas dos historias que están dentro del libro interactúan entre sí. Claro, porque ¿qué es lo que nos dice Michael Ende? Que hay un mundo ficticio y que hay un mundo real, ¿verdad? Y que gracias a que existen los libros, son como una especie de puente entre este mundo ficticio y este mundo real. Entonces viene este niño que abre este libro y logra conectar la ficción con la realidad. Es precioso, es precioso. Y lo logra también de manera física al ponerle distintos colores, porque dentro del libro, fuera del libro, dentro del libro, fuera del libro, dentro del libro, fuera del libro, y de repente pasa algo fantástico ahí. Qué bonito, qué bonito, me encanta. Siempre voy a recordar este libro por esos colores, por esas diferencias que hacen en el texto. Eso. Bueno, tuve que editar porque se me cayó el libro. Hay cosas que pasan. Ya está bien maltratado, más encima se me cae. Bueno, eso que yo les contaba, estoy medio trabado todavía, eso que yo les contaba, se conoce como metaficción. Yo les dije que no iba a ser muy académico en este video, pero es que la metaficción es muy interesante y está en la historia interminable, porque es una ficción que reflexiona sobre su propia condición de ficción. Por eso es metaficción. ¿Para qué lo hace Michael Ende? Para romper la barrera que existe entre el lector y la ficción. Y lo logra totalmente. ¿Cómo se rompe la barrera entre el lector y la ficción? Con los libros, con la lectura y con la imaginación. Eso es lo más bonito de este libro. Yo le dije que les iba a tratar de hablar desde el recuerdo. Y yo recuerdo mucho el miedo que a mí me causaba la nada. ¿Se acuerdan esa nada que se comía y destruía todo? Esa nada a mí me espantaba. Me causaba un pánico tremendo. Y funcionó muy bien en mí, porque como lo destruía todo, el autor te ayudaba, porque tú querías que no sucediera, que parara. Entonces el autor te ayudaba, porque lo que lo hacía parar era el poder de la imaginación. Entonces el autor te hacía revalorar el poder de la imaginación. Es que te decía que no es inservible, al contrario, es fundamental eso, que el poder de la imaginación es fundamental, y eso me encantaba de este libro. Es un recuerdo que siempre tengo de él. Quizás no me acuerdo muy bien de la historia, pero sí de esa nada que devoraba todo, y la importancia del poder de la imaginación. Y claro, ese juego entre el niño que lee el libro, la historia dentro, y ese final con esa frase que te hace pensar que la historia es interminable. Y es interminable precisamente, la ficción es interminable precisamente porque vive dentro de todos los lectores. Mientras existan lectores, seguirá habiendo historia. Por eso es interminable. Porque la historia se recrea en cada lector. Es muy bonito. Además te deja un mensaje, no solamente un mensaje, te deja muchos mensajes que no recuerdo bien porque era un lector primerizo cuando lo leí. Y quizás ahora si lo releyera con una mirada un poco más adulta y un poco más con más recorrido, les podría decir que debe tener muchas interpretaciones filosóficas este libro. Michael Ende es un autor que se destaca por eso. Y lo más bonito que yo recuerdo siempre es que después que terminé de leer ese libro, sentí y me di cuenta que la fantasía, que la imaginación no es inútil. No es inútil. Es valiosa. Que sirve para conocernos a nosotros mismos. Que sirve para
para transformar nuestra realidad. Porque claro, en el mundo cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, siempre nos decían que la ficción era inútil, que lo que valía realmente eran otras cosas. Pero en el fondo es una herramienta fundamental para nuestra vida, para nuestra personalidad, para nuestra persona, para crecer, para desarrollarnos, para vivir. Me encantó la historia interminable. Ya, ojalá pueda releerla. No sé si me voy a comprar una edición nueva porque todavía tengo esta edición viejita. Me encantaría releerlo aquí mismo. ¿Para qué la voy a cambiar? No lo sé, ya, ahí lo voy a pensar. En la escuela me causa un poco no sé, de sorpresa, porque yo sé que muchos leyeron el túnel en el colegio. Muchos leyeron el túnel en el colegio. Yo no lo leí en la escuela. Nunca me lo dieron en las listas de lectura. Lo leí después por iniciativa mía. Así que no lo puedo contar como lectura de escuela, de colegio. Tampoco El extranjero. Yo recuerdo que a muchos me comentan ustedes, me acuerdo que me dejaban comentarios que leyeron La tregua, por ejemplo, en la escuela. Yo no la leí en la escuela. La tregua, la leí después. O El extranjero también. No fueron lecturas de colegio para mí. Pero sí hay una infaltable y que a mí me encantó, que fue 100 años de soledad. 100 años de soledad, sé que ha sido un suplicio para muchas personas, para muchos lectores que están en el colegio, están en la escuela, y de repente le dan 100 años de soledad y la pasan muy mal con este libro. No lo pueden leer, se enredan, es aburrido, dicen. Pero a mí me pasó todo lo contrario. 100 años de soledad fue un libro que disfruté muchísimo. Miren, como lector primerizo, no recuerdo haberlo leído tan chico. Quizás fue en los últimos años, antes de entrar en la universidad. Y desde una perspectiva primeriza, inexperta, me encantó, me gustó mucho. Quizás no pude ahondar en todos sus significados, pero me encantó leerlo. La experiencia de leerlo fue muy buena. Fue de esos libros destacables que yo, como les decía, lo leí y luego se vendió ese libro. Pero quise conseguirlo después y aquí lo tengo porque lo quise releer y lo releí y lo disfruté más todavía. Y creo que después lo volví a releer y lo disfruté todavía más. Es un libro que a medida que, mientras más veces lo leo, es cada vez mejor. Yo no sé cómo lo hace. Pero sí, ¿por qué? Miren, lo que más recuerdo de esa vez, de la primera vez que lo leí, fue esa narración envolvente. Yo estaba totalmente envuelto en esa prosa de García Márquez, en esa prosa fluida, llena de detalles. Me resultaba muy adictiva. Yo no podía parar de leer. Sus oraciones largas, el ritmo, me empujaban a seguir adelante. La sensación que tenía con ese libro era de un asombro constante. Cada línea, cada palabra me decía algo nuevo. Yo estaba dentro de algo. Sentía que con cada avance, con cada página, entraba más y más en un mundo nuevo, en un mundo extraño. Claro, yo no me daba cuenta en ese momento que lo que estaba pasando era que García Márquez estaba construyendo un universo con ese libro, el universo de Macondo, y uno como lector primerizo no me daba cuenta de que estaba entrando a ese universo, y por eso me sentía así. Yo no lo podía discernir en ese momento, pero solamente sentía esa sensación de que estaba entrando en algo grande, en algo distinto. Entonces era esa sensación de que tú cerrabas el libro y volvías a la realidad de golpe. Y el efecto era muy fuerte, muy contrastante. Yo no podía comprenderlo todo de este libro, como les decía, pero me gustaba esa sensación de estar leyendo algo así que se sentía como un relato ancestral, de tiempos remotos, un relato mítico. Todo me parecía interesante, aunque no comprendiera su totalidad. La repetición de nombres, la atmósfera, lo cotidiano, la familia. Me llamaba mucho la atención la familia.
Y sobre todo las escenas de realismo mágico. Inolvidables. Claro, como lector inexperto no podía sacarle todo el provecho. Pero como experiencia lectora, jamás lo sentí aburrido, jamás lo sentí pesado. Al contrario, siempre lo sentí lleno de potencialidad. Por eso dije, cuando quizás más adelante lo vuelva a leer. Y lo hice, y siempre fue bueno. Es muy bonito poder... Yo creo que fue un acierto de mi profesora, porque teníamos distintos profesores. En ese tiempo yo tenía se llamaba castellano, se llamaba la asignatura donde estudiábamos, donde leíamos, donde nos hablaban de literatura y todas esas cosas. Hoy día sí tiene otro nombre, lenguaje y tecnología, no sé qué nombre tendrá, pero en mi tiempo era castellano. Y ahí nos hacían leer todas estas cosas. Entonces yo les decía que ese fue un acierto de mi profesora, de hacerme leer 100 años de soledad. Se lo voy a agradecer siempre. Y ¿cómo se llama? Y también tenía otro profesor que lo tuve anterior a ella. Y ese profesor tuvo otro acierto que a mí me fascinó. Miren. El Hobbit. Fue muy loco porque creo que fue una apuesta del profesor de leer El Hobbit que resultó muy bien, porque yo lo amé. Yo lo amé totalmente. Mis compañeros no lo pasaron tan bien con este libro. Los recuerdo muy abrumados. Los recuerdo totalmente frustrados porque se aburrían de los detalles. Y eso que El Hobbit no es tan denso en detalles como El Señor de los Anillos. Y El Señor de los Anillos no es tan denso en detalles como El Silmarillion. Ahí ya se pasa, se le va la mano a Tolkien. Pero en El Hobbit no es tan denso en detalles. Pero aún así mis compañeros, claro, yo no era muy grande, no éramos muy grandes, creo que era el año 98, 97, 1997. Y para una persona de esa edad, quizás, ¿qué año sería? 13 años, 12 años. Leer El Hobbit puede ser un poco abrumador. Sobre todo para una generación como era la mía, que no era una generación tan tecnológica como ahora. Bueno, pero a ver, ¿qué recuerdo de la sensación que me dio El Hobbit en aquella época? Creo que fue el narrador. Es que tú abres el libro y empieza en un agujero en el suelo. A ver, se me cortó la cámara, pero voy a aprovechar de ver la primera línea del Hobbit. Tengo una edición mejor, pero la presté, así que tengo que hacer el video con esta. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No era un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusano y olor a fango, ni tampoco un agujero seco. Bueno, ya. Era un agujero que significaba comodidad en el fondo, eso es lo que quiere decir el autor. Pero se fijan esa narración, a mí me evoca mucho el cuentacuentos. Como si fuera un cuentacuentos que te invita a sumergirte a una historia muy interesante, muy entretenida, que sí o sí te encantará. Ese es el tono que a mí me gustó del Hobbit. Me pareció fantástico. Y que claro, inmediatamente tú lo empezabas y te conquistaba, porque este cómodo personaje central ya era un ser extraño y nuevo. Claro, ¿qué es un hobbit?, decía yo. Entonces estaba asombrado y no podía parar de leer. Era algo nuevo para mí. Nuevo, eso sí, en apariencia física, pero conocido y semejante a mí en su modo de vida, porque era un cómodo. Claro, así era yo. Y todavía lo soy. Pero de pronto es sacado de esa comodidad y se embarca en una gran aventura. Yo en ese tiempo no estaba acostumbrado a leer fantasía para nada, entonces este libro fue revelador para mí. Y fue probar por primera vez la estructura del viaje del héroe. Ahora yo lo veo con la estructura del viaje del héroe. Pero en esa época yo no tenía idea lo que era el viaje del héroe. No lo conocía. Fue un verdadero disfrute porque te identificas con ese protagonista que no es aventurero, carece de habilidades físicas, pero se ve en la obligación de vivir estas aventuras. Se ve arrastrado a ello. Además, esa Tierra Media, ese mundo lleno de detalles, me hacía sentir que de verdad existía.
que existió en algún momento, que era un mundo perdido, con sus razas, con sus leyendas, con su cultura, con sus lenguas y sobre todo con esos mapas, con ese mapa que tiene el Hobbit que yo consultaba a cada instante, me parecía fascinante. Y con ese humor tan sutil que te hacía sentir que estabas en una historia muy cálida, muy hogareña. Siempre amé este libro, me encantó. Me encantó esa primera vez que lo leí y después lo volví a leer y ahora tengo como 3 ediciones del Hobbit. Tengo una más bonita que esta, pero la presté. Después se la voy a mostrar. Creo que la mostré en el unboxing del Señor de los Anillos. Bueno, ¿qué otro libro más? Ya me acordé que otro libro. Aquí está. Ustedes no me van a creer, pero... bueno, algunos sí me van a creer porque también les pasó. A mí me hicieron leer Pedro Páramo en el colegio. Bueno, sí, a varios. Yo creo que a todo el mundo. Es que es un libro que yo ahora, que lo veo desde fuera, digo, pero ¿por qué me hicieron leer Pedro Páramo? ¡Qué complicado! Claro, es un libro sumamente complejo. Es un libro que narrativamente es una lectura exigente. Sí, es una lectura exigente por su estructura fragmentaria. Pero yo no lo sabía en ese momento cuando lo leí, para nada. Y lo leí como venía. Me fui adaptando a su estructura poco a poco. Fui leyéndolo sin ninguna expectativa. Porque yo no sabía que Pedro Páramo era un libro famoso. Cuando mi profesora me lo dio para leer, yo no sabía que era un libro famoso. No sabía que era un clásico de la literatura. Yo solamente sabía que era una lectura más que tenía que leer para dar una prueba. Así que lo leí como venía. Y lo que más recuerdo de este libro es su estructura. Siempre se me quedó eso en la mente. Por eso después me lo conseguí, me lo compré y lo quise tener porque el original que leí para el colegio lo vendí. Lo vendieron mis padres. Y siempre después lo estuve buscando y me dijeron que lo habían vendido y yo me quedé así como triste. Pero así fue. Su estructura siempre quedó en mí. En ese tiempo lo que quedó en mi mente fue su estructura. Que era como armar un rompecabezas. Las voces del pasado, los saltos temporales, los muertos que hablan. Quería armar esa historia, pero no a la fuerza, no. Me parecía divertido, me parecía relajante, porque no me presionaba a entenderlo. No me presionaba, yo estaba jugando cuando lo leía. Yo trataba de seguir la pista en ese mundo de tinieblas. Ese mundo extraño, ese mundo lleno de ecos y voces. Yo nunca vi en Pedro Páramo, nunca busqué a la gran obra literaria, porque como les dije, no lo sabía, nunca la busqué. Entonces, no tenía miedo, no tenía miedo, no me dijeron te vas a enfrentar a un monstruo literario, no, yo lo leí como un libro más, como si fuera un papelucho. Así que no me atemorizaba, no sabía que era un libro tan serio, no sabía que era un libro tan extraordinario, tan rico narrativamente. Y creo que eso es parte de las grandes obras, que no necesariamente tú tienes que saber que son importantes para que te impacten, para que se queden en ti para siempre, como se quedó en mí Pedro Páramo. No tienes que entenderlo en su totalidad, porque la literatura no es solamente razón, la literatura te provoca algo dentro totalmente irracional. Y eso es lo que en mí dejó Pedro Páramo. Fue lo que me hizo amarlo, su estructura fue la que me hizo amarlo. Bueno, en esa primera lectura, como les decía, yo no entendí el contexto social ni cultural, pero sí las temáticas humanas, que son universales. El padre ausente, la injusticia, la muerte, el recuerdo. En el fondo, mi primera experiencia con este libro fue emocional. Fue emocional y sensorial. Emocional y sensorial, sí. Qué grande fue Pedro Páramo. Para mí siempre va a ser un tesoro en mi corazón. Qué hermoso libro. Ok, estaba pensando en otro libro que tengo aquí, que yo me conseguí porque lo leí en la escuela y dije, este libro tengo que releerlo y tengo que tenerlo conmigo para siempre poder releerlo. Y ese libro lo tengo por aquí abajo. Voy a ver si lo puedo poner aquí. Es El Principito. Un libro que a la gente... Así, ahí está mejor.
Ahí creo que se ve un poquito mejor. ¿Saben qué? Detesto a la gente que usa la palabra sobrevalorado. La estoy empezando a detestar. ¿Por qué? ¿Por qué usan tanto la palabra sobrevalorado? Yo soy partidario de ser lectores humildes. Yo soy partidario de que si un libro no nos gusta, prefiero decir, yo no entendí en su totalidad ese libro. Este libro no es para mí porque yo no estoy en el momento para leerlo. No tengo las capacidades para entenderlo. Me falta recorrido. Algo me falta que no sé para poder apreciarlo en su totalidad. Yo soy partidario de ser lectores humildes. No de esos lectores que se creen críticos literarios y que le echan toda la culpa al libro. No, este libro es malo. Pero el lector no tiene ninguna culpa. El lector no tiene ninguna culpa. No, la responsabilidad de la lectura creo que es mutua. Y creo que El Principito es un libro que la gente ha humillado, que ha denostado mucho, mucho. Y me da pena porque el Principito te enseña los valores fundamentales. Y sin valores fundamentales es como si despreciáramos los valores fundamentales. Despreciar al Principito, despreciar los valores fundamentales de nuestra humanidad. Porque vivimos en un mundo tan materialista, tan utilitarista, que olvidamos todos los días olvidamos los valores fundamentales. No es algo de un día, no, es diario. Y debemos recordarlo a diario. Creo que nos falta mucho todavía como lectores y tenemos que ser un poquito más humildes. No toda la culpa es del libro, también tenemos responsabilidad. La sencillez de narrativa del Principito y su profundidad es un contraste potentísimo que siempre a mí me llamó la atención. La historia de cómo lo leí la primera vez es muy extraña, porque yo jamás lo había leído en todos mis años de escuela. Yo llegué al último año antes de ir a la universidad, que en Chile es cuarto medio, y la profesora nos preguntó a todos, íbamos a leer un libro muy aburrido, no me acuerdo qué libro era, pero a mí no me llamaba la atención, y la profesora de repente dijo, se paró y nos preguntó, oigan, ¿ustedes han leído El Principito? Y todos, no, nunca. ¿Qué? Dijo. ¿Cómo van a salir del colegio sin haber leído El Principito? Por Dios. Todos a leer El Principito. Fue muy bonito porque fue la primera vez que lo leí. Y no lo tenía yo. Me lo prestó un amigo. Como era muy breve, yo lo leí una pura vez. Me lo prestó un amigo, lo leí y se lo devolví. y me quedó es que ese contraste es muy fuerte entre la sencillez casi infantil de la historia versus la profundidad filosófica. Porque es como una fábula. Es una fábula que es visualmente accesible, pero te logra transmitir mensajes importantísimos de nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, el valor de lo invisible. ¿Cómo olvidar eso? Lo realmente valioso. El amor, la amistad, la ternura, la confianza, la solidaridad. Valores fundamentales. No pueden medirse ni verse con los ojos porque no son materiales. Solamente se pueden ver con el corazón. Todos los días hay que recordarle a los seres humanos eso. Por eso El Principito no puede ser olvidado, porque sin esta base, ¿cómo vamos a vivir y nos vamos a respetar entre nosotros? Es una visión antimaterialista que hace mucha falta hoy en día. La mirada infantil versus la mirada adulta es otro contraste fuertísimo. Lo práctico, lo numérico, lo lógico de la perspectiva adulta versus la imaginación, versus la capacidad de asombro. Claro, como los niños son débiles, como los niños son frágiles, son pequeños, nos olvidamos de que sí tienen una fortaleza vital, importantísima. Ellos tienen una sabiduría emocional que el adulto no tiene y que debemos recordar todos los días y que está enterrada en nosotros, en lo más profundo. Y todos los días debemos luchar por sacar esa sabiduría emocional y vivir con ella, no tenerla enterrada, tenerla siempre presente. Y van y dicen, no, El Principito es un libro sobrevalorado. Sí, hay el que lo dice porque su sabiduría emocional ni siquiera la tiene, ya la perdió para siempre. La sabiduría de la niñez. Otra cosa que me gusta mucho, el amor.
El amor lo trata no como una posesión, no como una perfección, no, lo trata como una dedicación. Qué bonito, qué importante hoy en día para tantas familias, amor entre padres e hijos, entre personas, entre esposa y esposo, entre novia y novio. El amor es dedicación, no es posesión. Qué mensaje tan potente. Es que hace mucha falta ese mensaje. La responsabilidad en el amor es mutua. También toca el tema de la muerte, el Principito. La muerte es que te dice que la muerte es parte natural de la vida. Es un mensaje que tú tienes que tener en cuenta siempre porque va a llegar el momento que te va a golpear. Pero el Principito te prepara a ello. También es búsqueda de sentido. En un mundo desorientado, en el Principito lo importante es la imaginación, es el amor, es la empatía, es la curiosidad. La curiosidad no es mala, es una virtud. El afecto también lo es. Entonces, no solamente debemos vivir de lógica, de rutina, de ambición. Qué importante lo que nos dice el Principito. Y tengo una pena horrible por lo mal que se trata este libro. Que nadie les diga que los valores fundamentales están sobrevalorados. Ok, estaba pensando en otro libro que recuerdo desde mis años escolares y lo compré hace poco. Todavía no lo releo porque he estado ocupado leyendo otros títulos. Pero sí, El Jardín Secreto lo compré para releerlo porque lo recuerdo con mucho cariño desde de mis años escolares. Sí, es una novela que quizás su argumento no lo recuerdo con tanta exactitud, por eso quiero releerlo. Es bonito en todo caso eso de de que pase el tiempo y que la memoria sea frágil, porque reencontrarse con libros y no recordarlos al 100% es bonito, es como leerlos por primera vez. Aunque sabes algunas cosas, pero es bonito, es un redescubrimiento. Y recuerdo, me quedó esa sensación que me dio este libro del poder de la naturaleza. Eso es algo que tengo en mi memoria desde que lo leí. Del poder de la naturaleza, que estaba lógicamente representada por este jardín. Es lo que me gusta. Bueno, ustedes saben que yo soy bastante introvertido y que me gustan los lugares ocultos, los lugares cerrados, y además amo la naturaleza. Y qué mejor combinación que lo oculto del jardín y que es un jardín lleno de naturaleza. Lo recuerdo muy bien. Siempre recuerdo el momento en que encuentra la llave. Es muy bonito. Por eso, más que recordar personajes, recuerdo al jardín. Al jardín como personaje, como una fuerza curativa en la novela, como una fuerza regeneradora para los personajes y también para el lector, ¿por qué no? Es el jardín, yo creo, sí, sin duda, el pilar fundamental para curar los traumas de los protagonistas, para curar enfermedades, para curar soledad. Qué importante, el poder de la naturaleza para curar soledad. El jardín era como un catalizador para que estos personajes sufrieran esa transformación que tanto necesitaban. Y eso me quedó a mí muy en el fondo de mi corazón. A mí me gustó mucho esta novela por eso. Claro, yo qué iba a entender de pronto del contexto social o quizás o los detalles más importantes. Eran sensaciones lo que a mí me quedaba con los libros en ese tiempo. Recuerdo que lo sentí como un viaje desde la oscuridad total, en donde estaban estos protagonistas, hacia una luz esperanzadora. Es bonito, porque es como un camino de resiliencia, y que luego está la recompensa. Si pasan otras cosas, de repente, no todos los personajes... Creo que recuerdo, si no recuerdo bien, no todos los personajes lo logran. pero sí, fue un libro muy bonito.
qué bonito recuerdo. Espero leerlo pronto. Como les contaba en otra ocasión, hay un suscriptor que siempre me dice que cuándo lo voy a reseñar, Pero, pucha, estamos en redes sociales y las redes sociales se prestan para la velocidad, para hacer las cosas ya. Entonces, este es un canal de literatura y la literatura es todo lo contrario. Por lo tanto, siempre les digo que me tengan paciencia, que ya va a llegar su momento. Si el momento va a llegar de la lectura, siempre va a llegar. Pero no hay que apurarse, hay que tener paciencia. Otro libro que recuerdo de mis años escolares es precisamente Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. No sé, ¿no habrá sido un poco drástica la profesora? No, no, para nada. No, es que este libro está pero pintadísimo para un adolescente. Pero claro. Miren, yo he tratado de ser bien sincero en estos videos, de decir de que yo estaba en una edad donde no tenía idea de lo que estaba leyendo. Entonces a mí me quedaban sensaciones, imágenes, recuerdos de algunas cosas precisas y lo que me provocaban ciertos libros, pero de ahí a entenderlos en su totalidad era muy, muy difícil que yo llegara a ese nivel. No, podría ser un adolescente, pero no era un genio para nada, no. Siempre fui bastante bruto. Por eso la primera vez que leí Un Mundo Feliz, la experiencia fue muy extraña, porque me provocó una cantidad de preguntas que me dejó asombrado, me dejó pensando. Yo creo que esa es la gracia de este tipo de libros, que te generen inquietudes, que te generen preguntas, que te generen cuestionamientos. Claro, no lo entendía del todo, pero me generó preguntas, inquietudes. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la libertad? ¿Cuál es el valor del arte? ¿La importancia de la religión? ¿Cómo se comporta la gente en una sociedad perfecta? ¿Es posible que exista una sociedad perfecta? Todas esas cosas que quizás yo no lograba conectarlas muy bien, pero que sí me hacían cuestionarme. Además, bueno, como les dije, son imágenes, impresiones que quedan en mi mente de esa época, y yo siempre voy a recordar la forma en que llegaban a esa sociedad perfecta, es decir, mediante el condicionamiento. Eso jamás se me olvidó, el condicionamiento. Cómo condicionaban a la gente a amar la esclavitud. Eso me impactó totalmente. Inolvidables para mí fueron el Soma, las castas sociales, son inolvidables. Yo creo que cualquiera que lea Un Mundo Feliz jamás va a olvidar el Soma ni las castas sociales. Y ese placer superficial con el que vivía la gente. Quizás no entendí todo, pero con esas imágenes que quedé del libro, me quedó claro que la narrativa no ingresó en mí completamente, pero sí las ideas. Es extraño, porque cuando tú lees, ahora que leo un libro, me fijo mucho en la narrativa, me fijo mucho en cómo está escrito, pero hay grandes obras que no necesitan, que tienen esa capacidad de, a pesar de que uno no logre comprenderlos completamente, afectan tu lado irracional de alguna forma, y te llega el mensaje igual. Y Un Mundo Feliz lo hizo para mí en ese momento. ¿Y eso qué significa? Que es de esos libros que genera en los jóvenes el pensamiento crítico que tanto anhelamos en esta sociedad, que es muy importante hoy en día rescatarlo. Y me pareció una muy buena idea que mi profesora me hiciera leer Un Mundo Feliz. Agradecidísimo estoy de eso. Bien, no recuerdo más libros por el momento. Lógicamente deben haber más, solamente tengo que buscar en mi memoria. Pero espero que haya servido como ejercicio, y voy a ver si les gustó o no les gustó mucho este video. Si les gustó, quizás haga una segunda parte con otros libros. Pero recuerden dejarme en comentarios qué libros ustedes recuerdan que los obligaron a leerlos, pero les encantaron. También me acuerdo de un viejo que leía novelas de amor, que no lo tengo aquí, que lo quiero rescatar,
tenerlo en mi librero y también una novela preciosa que se llama Una planta de naranja lima. También hermosísimo, quiero recuperarlo porque ustedes saben, esos libros se vendieron y ya no están conmigo. Bien, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima semana.